Mi esposo me drogó durante años. Me ponía pastillas en el café, en la comida, en el jugo. Yo vivía en una neblina constante, confundida, mareada, sin poder pensar claramente. Y mientras yo estaba inconsciente o semiconsciente, él hacía cosas horribles. Me usaba como si fuera un objeto, no una persona. Me lastimaba de maneras que yo descubría al día siguiente cuando me despertaba con moretones, con sangre, con dolor en lugares que no podía explicar. Y cuando le preguntaba qué había pasado, él me decía que yo estaba loca, que me había caído, que me había lastimado sola, que estaba imaginando cosas. Durante años, creí que estaba perdiendo la razón, hasta que mi hija escuchó, hasta que una noche ella oyó lo que él me hacía mientras yo estaba inconsciente. Y todo cambió. Esta es mi historia real. Una historia de abuso matrimonial, de manipulación, de gaslighting, de violación dentro del matrimonio. Pero también es una historia de cómo mi hija me salvó, de cómo finalmente escapé, de cómo reconstruí mi vida después de descubrir que el hombre con quien estuve casada durante décadas era un monstruo. Hoy soy una anciana libre y voy a contarles todo. Mi nombre es Luz Marina. Nací hace más de 70 años en una familia tradicional donde te enseñaban que el matrimonio era para siempre, que una buena esposa obedece a su marido, que los problemas del matrimonio se quedan dentro del matrimonio, que divorciarse era un pecado mortal. Esas creencias fueron las cadenas que me mantuvieron atrapada durante casi 30 años con un hombre que me destruía lenta y sistemáticamente. Conocí a Héctor cuando yo tenía 19 años. Él tenía 26. Era guapo, trabajador, educado. Venía de una familia respetada del pueblo. Todos decían que era un buen partido. Me cortejó durante 6 meses de la manera correcta. Visitaba mi casa, hablaba con mis padres, me traía flores. Era atento, caballeroso. Mis padres lo adoraban. Aférrate a ese hombre, me decía mi mamá. Los buenos hombres como él no abundan. Nos casamos en una ceremonia hermosa. Yo usé el vestido de novia más bonito que había visto. Pensé que estaba comenzando mi vida de cuento de hadas. Los primeros meses fueron normales. Héctor trabajaba en una oficina del gobierno. Yo me quedaba en casa cuidando nuestro hogar. Cocinaba, limpiaba. Esperaba a que él llegara para servirle la cena. Éramos una pareja tradicional. Todo parecía perfecto, hasta que quedé embarazada. Ahí empezó a cambiar. Durante mi embarazo, Héctor se volvió distante. Ya no me tocaba. Decía que mi cuerpo embarazado no le atraía, que me había vuelto fea. Yo lloraba sintiéndome rechazada, pero pensaba que era normal, que después del bebé todo volvería a la normalidad. Tuve a mi hija, Carolina, una bebé hermosa que llenó mi vida de luz. Pero con Héctor las cosas empeoraron. Él se enojaba cuando la bebé lloraba. Me culpaba si la casa no estaba perfecta. Empezó a criticar todo lo que yo hacía. Mi comida no era lo suficientemente buena. La casa no estaba lo suficientemente limpia. Yo no era lo suficientemente atractiva después del embarazo. Intenté más. Trabajé más duro. Perdí el peso del embarazo rápidamente, pero nada era suficiente. Cuando Carolina tenía 1 año, quedé embarazada de nuevo. Esta vez de gemelos. Héctor se enfureció. ¿Cómo vamos a mantener 3 niños? Me gritó, como si yo hubiera quedado embarazada sola. Durante ese embarazo, empezó a drogarme por primera vez, aunque yo no lo sabía entonces. Empecé a sentirme extrañamente cansada todo el tiempo, mareada, confundida. Pensé que era normal del embarazo, pero era más que eso. Dormía profundamente, de maneras que no eran normales, y me despertaba sintiendo que algo había pasado, pero sin poder recordar qué. Me desperté varias veces con mi ropa de dormir puesta de manera extraña, con moretones en mis muslos, con dolor. Y cuando le preguntaba a Héctor, él me decía, «Estuvimos juntos anoche, ¿no te acuerdas? ¿Qué te pasa? El embarazo te está volviendo olvidadiza». Y yo le creía, porque ¿por qué no le creería a mi esposo? Tuve a los gemelos, 2 varones, Mateo y Sebastián. Mi vida se convirtió en un caos de pañales, biberones y 3 niños pequeños que necesitaban atención constante. Yo estaba exhausta todo el tiempo, y Héctor aprovechó eso. Empezó a ofrecerme pastillas.
Para que duermas mejor, decía. Para que descanses. Estás muy estresada. Necesitas ayuda. Eran pastillas para dormir, decía él. Y yo las tomaba agradecida porque estaba tan cansada que dolía. Pero esas pastillas me dejaban completamente inconsciente. Y él abusaba de esa inconsciencia. Durante años no supe lo que estaba pasando. Me despertaba con señales de que algo había ocurrido. Dolor, moretones, sangrado a veces. Pero mi mente estaba tan confundida por las drogas que no podía conectar los puntos. Y Héctor era un maestro de la manipulación. Me decía que yo era sonámbula, que me lastimaba sola en mi sueño, que tenía pesadillas violentas donde me golpeaba contra los muebles, que debería ver a un doctor porque claramente algo estaba mal conmigo. Fui a doctores, varios. Les contaba sobre mi confusión, mi pérdida de memoria, mi cansancio extremo. Me hicieron pruebas. Nunca encontraron nada porque nunca buscaron drogas en mi sistema. Y los moretones, el dolor, lo atribuían a accidentes domésticos o a estrés. Tiene que relajarse más, señora, me decían. Está bajo mucho estrés con 3 niños pequeños. Y yo asentía, pensando que tenían razón, que yo era el problema. Los años pasaron así. Mis hijos crecieron. Yo vivía en una neblina perpetua. Héctor controlaba todo. El dinero, las salidas, mis amistades. Yo no podía ir a ningún lado sin su permiso. No podía hablar por teléfono sin que él escuchara. Me había aislado completamente. Y cada noche me daba mis pastillas para dormir. Y cada mañana me despertaba sin recordar nada, pero sintiendo que algo horrible había pasado. Carolina empezó a notar cosas cuando era adolescente. Me preguntaba por qué dormía tan profundamente. ¿Por qué no me despertaba ni con alarmas? ¿Por qué a veces tenía moretones? Yo le daba las mismas explicaciones que Héctor me había dado. Que era sonámbula, que era torpe, que estaba estresada. Pero Carolina no estaba convencida. Empezó a observar a su padre y empezó a ver cosas que no le gustaban. La manera en que él me hablaba, la manera en que me controlaba, la manera en que me trataba como si fuera una niña incompetente en lugar de su esposa. Un día, cuando ella tenía 17 años, vino a mí llorando. «Mamá», me dijo, «creo que papá te está lastimando». Yo me reí, aunque sin humor. «Tu padre nunca me ha puesto una mano encima», le dije. Y técnicamente era verdad. Héctor nunca me había golpeado mientras estaba consciente. Carolina no dijo nada más, pero vi en sus ojos que no me creía. Pocos meses después, todo explotó. Carolina se quedó despierta tarde una noche estudiando para un examen. Su cuarto estaba al lado del nuestro. Alrededor de la medianoche, después de que Héctor me había dado mis pastillas y yo había quedado inconsciente, ella escuchó ruidos extraños, ruidos que la alarmaron, gemidos que no sonaban correctos, sonidos de lucha o movimiento violento. Se levantó y vino hacia nuestro cuarto. La puerta estaba entreabierta, y lo que vio la traumatizó para siempre. Vio a su padre violándome mientras yo estaba completamente inconsciente, mi cuerpo inerte, mis ojos cerrados, sin responder, y él usándome como si fuera un muñeco. Carolina gritó, un grito tan fuerte que despertó a los gemelos. Héctor se levantó de un salto tratando de cubrirse, inventando excusas. Estábamos teniendo relaciones normales, tu mamá está bien, ella quería, decía mientras Carolina lloraba y gritaba que yo estaba inconsciente, que eso no era normal, que eso era violación. Yo me desperté confundida horas después, con todo el caos a mi alrededor. Carolina llorando histéricamente, los gemelos asustados, Héctor furioso, y mi hija me contó lo que había visto, me lo contó todo. Y algo en mi cerebro drogado finalmente hizo clic. Todas las mañanas despertando con dolor, todos los moretones inexplicables, todos los años sintiéndome violada sin saber por qué. Era porque había sido violada, por mi propio esposo, mientras yo estaba inconsciente por las drogas que él me daba. Durante años, quizás décadas, vomité hasta que no quedó nada en mi estómago, y luego lloré. Lloré como nunca había llorado. Carolina me abrazó y me dijo, «Mamá, tenemos que irnos», pero yo estaba paralizada, aterrorizada. ¿A dónde iríamos? ¿Cómo sobreviviríamos? Yo no trabajaba,
No tenía dinero propio, no tenía familia que pudiera ayudarme. Y Héctor, viendo mi miedo, aprovechó. Nadie les va a creer, dijo con calma fría. Soy un hombre respetado. Trabajo para el gobierno. Ustedes son una adolescente histérica y una mujer que todos saben que está un poco loca. Si intentan irse, si dicen algo, me aseguraré de que pierdan todo. Pero Carolina era más valiente que yo. Al día siguiente, mientras Héctor estaba en el trabajo, fue a la policía. Les contó todo. Les dijo que su padre estaba drogando y violando a su madre. Los policías, 2 hombres mayores, la miraron con escepticismo. ¿Tu mamá ha presentado una denuncia?, le preguntaron. No, admitió Carolina, porque ella tiene miedo. Entonces no hay nada que podamos hacer, dijeron. Si tu mamá quiere denunciar, que venga ella. Carolina volvió a casa llorando de frustración, pero no se rindió. Habló con una maestra en su escuela, una mujer que trabajaba con organizaciones de ayuda a víctimas de violencia doméstica. Esta maestra vino a nuestra casa, habló conmigo, me miró a los ojos y me dijo: Luz Marina, lo que te está pasando es violación, es abuso, y puedes salir de esto. Hay ayuda, pero tienes que decidir qué quieres vivir. Ahora, antes de contarles cómo finalmente escapé, cómo denuncié, cómo reconstruí mi vida, necesito que hagan algo. Sé que esta historia es muy dura. Sé que muchos están llorando o sintiendo rabia, pero quédense conmigo, porque lo que viene es importante. Es la parte donde yo recupero mi poder. Si esta historia los ha tocado, si conocen a alguien en una situación similar, denle me gusta a este video. Ese botoncito con la manita levantada, tóquenlo ahora. Y si no están suscritos, háganlo en este momento. Es muy fácil. Busquen el botón negro que dice suscribirse justo debajo del video y denle clic. Así no se pierden las historias que subo cada día. Historias de dolor, pero también de liberación y esperanza. Porque lo que les voy a contar ahora, sobre cómo finalmente tuve el valor de irme, sobre cómo Héctor fue expuesto, sobre cómo encontré justicia después de tantos años, eso les va a chocar el corazón, les va a dar esperanza si están en una situación similar. Se los prometo. La maestra se llamaba Patricia. Vino a mi casa varias veces mientras Héctor estaba trabajando. Me habló con una paciencia infinita, explicándome cosas que yo no sabía, que la violación dentro del matrimonio era un crimen, que drogarme sin mi consentimiento era un crimen, que lo que Héctor había hecho durante años no era normal, no era amor, no era matrimonio. Era abuso sistemático, era violación en serie. Pero es mi esposo, le dije llorando. Se supone que los esposos tienen derecho a estar con sus esposas. Patricia me tomó las manos. No cuando estás inconsciente, me dijo firmemente. No cuando te han drogado. Eso no es sexo. Eso es violación, y él lo sabe. Por eso te droga. Porque sabe que si estuvieras consciente dirías que no. Esas palabras se quedaron conmigo. Me carcomieron por dentro. Porque tenía razón. Yo no habría consentido a muchas de las cosas que descubrí que él me había hecho. Las marcas, las heridas, el dolor. Nada de eso era producto de amor o de intimidad consensuada. Patricia me conectó con un refugio para mujeres víctimas de violencia. Me explicó que podía ir allá con mis hijos, que estarían a salvo, que habría abogadas y psicólogas para ayudarnos. Pero yo tenía miedo, tanto miedo. Héctor me había controlado durante tantos años que yo no sabía cómo funcionar sin él. No sabía cómo pagar cuentas, cómo conseguir trabajo, cómo sobrevivir. Él va a encontrarnos, le dije a Patricia, y cuando lo haga, nos va a matar. Ella no mintió. Es posible, admitió. Los momentos más peligrosos para una víctima de violencia doméstica son cuando intenta irse, pero quedarte es muerte lenta. Es muerte de tu espíritu, de tu dignidad, de tu humanidad. ¿Es eso lo que quieres para ti, para tus hijos? Miré a Carolina, quien había estado escuchando toda la conversación. Ella me miraba con ojos suplicantes. Mamá, por favor, me dijo. No puedo seguir viviendo aquí sabiendo lo que él te hace. Y los gemelos tampoco deberían. Papá los está dañando también con su ejemplo de cómo tratar a las mujeres. Tomó 3 semanas de planificación. Patricia me ayudó a recolectar evidencia sin que Héctor lo supiera. Guardé las pastillas que él me daba cada noche.
poniendo algunas en un frasco escondido en lugar de tragarlas. Tomé fotos de los moretones en mi cuerpo, de las marcas inexplicables. Patricia arregló con un doctor del refugio que me hiciera análisis de sangre para detectar las drogas en mi sistema. Y encontraron benzodiazepinas en dosis altísimas, drogas que Héctor conseguía ilegalmente o con recetas falsas, drogas que me mantenían inconsciente y vulnerable. Con esa evidencia médica, finalmente tuvimos algo sólido. El día del escape fue un martes. Héctor se fue al trabajo como siempre. Carolina, los gemelos y yo esperamos hasta que su carro desapareció. Entonces empacamos lo esencial: ropa, documentos, algunas fotos. No teníamos tiempo para más. Patricia llegó con una camioneta. Nos subimos. Y mientras nos alejábamos de esa casa donde había sufrido durante casi 30 años, sentí algo extraño. No era exactamente alivio, era terror. Pero era terror mezclado con la primera chispa de esperanza que había sentido en décadas. El refugio era un lugar secreto, una casa normal en un vecindario normal, pero con seguridad y protocolos estrictos para proteger a las mujeres. Había otras mujeres allí, con sus hijos, todas con historias similares: esposos, novios, padres que las habían golpeado, violado, torturado, mujeres que habían escapado con apenas sus vidas. Y por primera vez no me sentí loca, no me sentí sola. Estas mujeres entendían, me creyeron sin cuestionarme, lloraron conmigo, me abrazaron, me dijeron que había sido valiente al irme. Una abogada del refugio me ayudó a presentar una denuncia formal. Llevamos toda la evidencia: las pastillas, los análisis de sangre, las fotos de los moretones, el testimonio de Carolina sobre lo que había visto. La denuncia fue por violación conyugal agravada, administración ilegal de sustancias controladas y abuso doméstico. La policía finalmente tuvo que actuar. Fueron a arrestar a Héctor en su trabajo. Me dijeron después que él negó todo. Dijo que yo era una esposa mentirosa y vengativa, que Carolina era una adolescente rebelde que me había metido ideas en la cabeza, que las pastillas eran medicamentos que yo tomaba voluntariamente para mis problemas mentales. Pero la evidencia era demasiado fuerte. Los análisis de sangre no mentían. Las drogas en mi sistema eran de dosis que ningún doctor responsable recetaría. Y cuando revisaron el historial de Héctor, encontraron que había estado comprando estas pastillas ilegalmente durante años. Además, Carolina no era la única testigo. Resultó que uno de los gemelos, Mateo, también había escuchado cosas durante años. Ruidos extraños en las noches. Su madre aparentemente inconsciente. Su padre actuando de maneras sospechosas. Él había estado demasiado asustado para decir algo, pero ahora, en el ambiente seguro del refugio, habló. Su testimonio corroboró el de Carolina. El juicio fue una pesadilla. Héctor contrató un abogado caro que intentó destruirme en el estrado. Me preguntaron sobre mi vida sexual de maneras humillantes. Insinuaron que yo era promiscua, que disfrutaba de lo que Héctor hacía, que las drogas eran parte de algún juego consensuado. Yo lloré. Me quebré varias veces, pero la abogada del refugio, una mujer guerrera llamada Jimena, me preparó. Van a intentar hacerte ver como la villana, me dijo. Así funciona el sistema, pero tú te mantienes firme, dices tu verdad y confías en que la evidencia habla por ti. Y lo hizo. El doctor que me examinó testificó sobre las dosis extremas de drogas en mi sistema, sobre cómo esas dosis me habrían dejado completamente incapaz de consentir a nada. La psicóloga del refugio testificó sobre el síndrome de la mujer maltratada, sobre cómo años de abuso destruyen tu capacidad de defenderte o irte. Y Carolina testificó. Mi hija valiente, de apenas 18 años para entonces, se paró frente a una sala llena de extraños y describió con detalle gráfico lo que había visto aquella noche. Cómo yo estaba completamente inconsciente, cómo mi cuerpo no respondía, cómo su padre claramente sabía que yo no estaba consciente y le daba igual. La sala quedó en silencio después de su testimonio. Varios miembros del jurado lloraban. El juez tuvo que llamar a un receso porque la tensión era insoportable. Y cuando regresamos, la fiscal dio su alegato final. Este caso no es complicado, dijo.
Un hombre drogó sistemáticamente a su esposa durante años, para poder violarla mientras estaba inconsciente. Eso no es matrimonio, eso es tortura. Eso es uno de los crímenes más viles que existe porque fue perpetrado por la persona que se supone debía amarla y protegerla. Y lo hizo en su propia casa, en su propia cama, frente a sus hijos. Héctor Suárez no es un esposo, es un depredador y merece pasar el resto de su vida en prisión. El jurado deliberó 6 horas. 6 horas que fueron una eternidad para mí. Estaba en el refugio esperando la llamada. Patricia estaba conmigo, Carolina también. Nos tomamos de las manos y rezamos. Y entonces sonó el teléfono. «Culpable», dijo Jimena con voz triunfante. «Culpable de todos los cargos». Lloré. Lloré tanto que pensé que nunca pararía. Pero eran lágrimas diferentes. Eran lágrimas de alivio, de validación. El mundo finalmente me había creído. Un jurado de 12 personas había escuchado mi historia y había decidido que yo decía la verdad, que lo que me pasó fue real, fue horrible y fue un crimen. Héctor fue sentenciado a 25 años de prisión. 25 años. El juez dijo que su crimen era particularmente atroz porque había sido sostenido durante tanto tiempo, porque había usado su posición como esposo para obtener acceso a su víctima, porque había manipulado el sistema y a todos alrededor para hacer parecer que yo estaba loca. «Usted es un depredador calculador», le dijo el juez, «y es un peligro para la sociedad, especialmente para las mujeres. Va a pasar un cuarto de siglo en prisión y cuando salga, si sale, estará registrado como delincuente sexual por el resto de su vida». Ver a Héctor esposado, siendo llevado fuera de esa sala, fue surrealista. Este hombre que me había controlado durante décadas ahora no tenía control sobre nada. Incluso trató de mirarme con esos ojos manipuladores, intentando hacerme sentir culpable una última vez. Pero yo desvié la mirada. Él ya no tenía poder sobre mí. Salir del refugio y empezar una nueva vida fue aterrador. Yo tenía 40 y tantos años y no había trabajado en décadas. No tenía historial de empleo, ni referencias, ni habilidades modernas. Pero el refugio me conectó con programas de capacitación. Aprendí computación básica, aprendí inglés, conseguí un certificado de asistente administrativa y eventualmente conseguí un trabajo. No era mucho. Contestaba teléfonos en una clínica dental, pero era mío. Era dinero que yo ganaba con mi propio trabajo. Dinero que nadie me estaba dando. Dinero que nadie podía quitarme o controlar. Esa primera quincena, cuando recibí mi cheque, lloré de nuevo, pero eran lágrimas buenas, lágrimas de orgullo. Carolina empezó la universidad. Estudiaba psicología porque quería ayudar a otras mujeres como su mamá. Los gemelos, que habían quedado traumatizados por todo, entraron en terapia. Con el tiempo, sanaron. Entendieron que su padre era el malo de la historia, no yo, que yo era la víctima, no la culpable. La terapia fue crucial para todos nosotros. Yo fui a sesiones semanales durante años. Trabajé a través del trauma, de la vergüenza, de la culpa que sentía aunque yo no había hecho nada malo. Mi terapeuta me ayudó a entender que había sido víctima de abuso psicológico, además del físico y sexual. Que Héctor había usado técnicas de control mental, gaslighting, aislamiento, todo diseñado para mantenerme dependiente y confundida. «No era tu culpa que no te dieras cuenta», me repetía. Él fue sistemático, fue experto. Probablemente llevaba años planeando esto incluso antes de conocerte. Tú no tenías ninguna oportunidad contra ese nivel de manipulación. Esas palabras me ayudaron a perdonarme a mí misma, a entender que yo no era estúpida o débil. Era una víctima de un depredador experto. Con los años, me volví activista sin planearlo. Empecé a hablar en grupos de apoyo para víctimas de violencia doméstica. Contaba mi historia, y cada vez que la contaba, veía reconocimiento en los ojos de otras mujeres. «A mí también me pasa eso», me decían. «Mi esposo también controla mis medicamentos. Yo también me despierto sin recordar cosas. Yo también tengo moretones inexplicables». Y yo les decía lo mismo que Patricia me había dicho. «Eso no es normal, eso es abuso, y pueden salir. No será fácil, será lo más difícil que hagan en su vida. Pero del otro lado está la libertad,
Y la libertad vale cualquier lucha. Ayudé a docenas de mujeres a irse. Les compartía recursos, las conectaba con refugios, las acompañaba a hacer denuncias. Me convertí en la mano que alguien me extendió cuando más la necesitaba. Detente un momento. Si esta historia ya te ha movido por dentro, imagina lo que viene después. Suscríbete ahora. Es solo un instante, pero marca la diferencia entre quedarte afuera o seguir recibiendo verdades que pocas se atreven a contar. Hazlo ya y comenta. Ya estoy suscrita. Así sé que estás aquí, que quieres escuchar lo que muchas callaron por años y que estás lista para lo que viene. Héctor intentó contactarme desde la prisión. Cartas que yo nunca abrí. Llamadas que nunca acepté. Incluso intentó usar a sus familiares para que intercedieran. Su madre vino a buscarme un día, llorando, diciéndome que su hijo era un buen hombre que había cometido un error, que yo debía perdonarlo, que las familias se mantienen unidas. La miré con una calma que yo misma no sabía que tenía. Su hijo me violó durante años mientras estaba inconsciente por las drogas que él me daba. Eso no es un error. Eso es un crimen que él eligió cometer una y otra vez. Y si usted critica a alguien, debería criticarlo a él por destruir a su familia, no a mí por finalmente tener el valor de irme. Ella se fue llorando. Nunca volvió. Y yo no sentí culpa, solo alivio. Los años pasaron. Mis hijos se hicieron adultos. Carolina se graduó de psicóloga y ahora trabaja en un refugio para mujeres maltratadas como el que nos salvó. Los gemelos se casaron, me dieron nietos. Mi vida se llenó de cosas normales, hermosas. Cumpleaños, navidades, risas. Cosas que nunca tuve con Héctor porque él envenenaba todo con su control y su abuso. Aprendí a dormir sin miedo. Eso fue lo más difícil. Durante años después de irme, no podía dormir más de 2 o 3 horas seguidas. Me despertaba en pánico, revisando las puertas, asegurándome de que estaban cerradas con llave, aterrorizada de que él viniera a buscarme. Tomó años de terapia y medicación legítima, prescrita por doctores reales para ayudarme con el trauma, antes de que pudiera dormir toda la noche. Y la primera vez que lo hice, me desperté llorando de alivio. Aprendí a confiar de nuevo. Eso también fue difícil. Durante mucho tiempo cualquier hombre me aterrorizaba. No podía estar en una habitación a solas con un hombre sin sentir pánico. Pero con terapia y tiempo, empecé a entender que Héctor era un monstruo, pero no todos los hombres son monstruos. Algunos son buenos, como el doctor del refugio que me trató con tanta dignidad, como los policías que finalmente me creyeron y arrestaron a Héctor, como el juez que le dio 25 años, como mis hijos varones que crecieron viendo lo que su padre hizo y decidieron ser exactamente lo opuesto. Inclusive encontré el amor de nuevo. No me lo esperaba, no lo estaba buscando, pero conocí a un hombre llamado Eduardo cuando yo tenía 50 y tantos. Era viudo, gentil, paciente. Cuando le conté mi historia, lloró. Me preguntó qué necesitaba de él para sentirme segura. Respetó cada límite. Nunca me presionó. Y lentamente, con su ternura constante, aprendí que la intimidad podía ser hermosa, que podía ser consensuada, gentil, amorosa, que no tenía que terminar con dolor y confusión. Nos casamos eventualmente. Una ceremonia pequeña con solo nuestros hijos. Eduardo me prometió amarme, respetarme y nunca, nunca hacerme daño. Y ha cumplido esa promesa durante casi 2 décadas. Me hace café cada mañana y siempre me pregunta si quiero azúcar, aunque ya sabe la respuesta. Ese pequeño acto de preguntarme, de respetar mi elección incluso en algo tan simple como el café, me recuerda que soy una persona completa con agencia, que mi voz importa, que mis decisiones importan. Héctor saldrá de prisión en unos años. Ya es un anciano, quebrado por la cárcel. Carolina me preguntó si tengo miedo de que salga. Y honestamente, ya no, porque ya no soy la mujer que él controló. Soy alguien diferente, alguien que sabe su valor, alguien que tiene gente que la ama y la protege, alguien que no será nunca más una víctima silenciosa. Mi historia se volvió pública cuando un periodista escribió un artículo sobre violación conyugal y me entrevistó. El artículo se viralizó. Recibí cientos de mensajes de mujeres contando historias similares. Esposos que las drogaban,
esposos que abusaban de ellas mientras dormían, esposos que les decían que estaban locas cuando descubrían evidencia del abuso. El problema era mucho más común de lo que nadie imaginaba, porque es un crimen que pasa en la privacidad del dormitorio, un crimen donde el perpetrador es alguien en quien confías, un crimen que muchas víctimas ni siquiera reconocen como tal, porque hemos sido condicionadas a creer que una esposa no puede ser violada por su esposo. Pero sí puede, y sucede, más de lo que queremos admitir. Empecé a dar charlas en universidades, en conferencias, en eventos sobre violencia de género. Conté mi historia una y otra vez, y cada vez, mujeres se me acercaban después llorando, diciéndome que ahora entendían lo que les estaba pasando, que iban a buscar ayuda, que iban a irse, y algunas realmente lo hicieron, y eso me dio un propósito que nunca imaginé tener. Hoy tengo más de 70 años. Soy abuela de 6 nietos hermosos. Vivo en una casa pequeña, pero llena de luz con Eduardo. Mis hijos me visitan regularmente. Sigo haciendo trabajo voluntario con sobrevivientes de violencia doméstica. Y por primera vez en mi vida, soy genuinamente feliz. No feliz a pesar de lo que pasé, sino feliz porque logré sobrevivirlo, superarlo y convertir mi dolor en algo que ayuda a otros. Mi vida no terminó cuando descubrí lo que Héctor me había hecho durante años. No terminó cuando tuve que huir con mis hijos. No terminó en ninguno de los momentos oscuros donde pensé que sería más fácil rendirme. Mi vida continuó y se volvió hermosa. No perfecta, pero hermosa, porque la belleza no está en la perfección, está en la resiliencia, está en levantarse cada día y elegir vivir. Está en reconstruir después de haber sido destruida. Si hay algo que quiero que saquen de mi historia, es esto. Si están en una relación donde no se sienten seguros, donde se sienten controlados, donde cosas extrañas pasan y no pueden explicarlas, confíen en su instinto. Si se despiertan con moretones, con dolor, con la sensación de que algo pasó pero no recuerdan qué, investiguen. Hablen con alguien. No es normal, no es amor. Y no están locas. Probablemente están siendo abusadas y pueden salir. No será fácil, será aterrador, pero hay ayuda disponible. Hay refugios, hay abogadas, hay personas como yo que hemos estado donde ustedes están y hemos salido del otro lado. Y a las familias y amigos de víctimas, créanles, cuando alguien les cuenta que está siendo abusada, no duden, no juzguen, no digan, pero él parece tan bueno. O debe haber dos lados de la historia. Créanles y ayúdenlas, porque su apoyo puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Mi hija Carolina me dijo algo hace poco que me hizo llorar. Mamá, me dijo, cuando era niña y adolescente pensaba que eras débil. No entendía por qué no te ibas, por qué aguantabas tanto. Pero ahora que soy adulta, que trabajo con víctimas, que entiendo la psicología del abuso, me doy cuenta de que eres la persona más fuerte que conozco. Sobreviviste décadas de tortura. Criaste 3 hijos en medio de eso. Y cuando finalmente pudiste ver la verdad, tuviste el valor de irte. Salvaste tu vida. Y nos salvaste a nosotros también. Esas palabras sanaron algo en mí que no sabía que necesitaba sanar. La validación de mi hija, la que me salvó, la que fue suficientemente valiente para exponer a su padre, significaba el mundo. Héctor me robó décadas, me robó mi juventud, mi paz mental, mi sentido de seguridad, pero no me robó mi vida completa. Los últimos 20 años han sido míos, verdaderamente míos, y han sido buenos, llenos de amor real, de respeto, de libertad. Si yo pude salir, si yo pude reconstruir, si yo pude encontrar felicidad después de tanto horror, cualquiera puede. Nunca es demasiado tarde. Nunca están demasiado rotas. Siempre hay esperanza. Si llegaron hasta aquí, si escucharon toda mi historia, gracias. Gracias por darme espacio para mi verdad. Si esta historia los conmovió, si conocen a alguien que necesita escucharla, denle me gusta a este video. Toquen ese botoncito con la manita levantada. Y si no están suscritos, háganlo ahora. Busquen el botón negro que dice suscribirse. Está justo debajo del video y denle clic. Comenten si esta historia resonó con ustedes, si necesitan ayuda, si quieren compartir su propia historia.
Este es un espacio seguro y yo leo cada comentario. Los espero mañana con otra historia de supervivencia, de dolor transformado en fuerza, de víctimas que se convirtieron en sobrevivientes y luego en guerreras. Porque eso es lo que somos las que salimos del abuso, guerreras, y merecemos ser celebradas. Gracias por escucharme. Y recuerden, siempre hay una salida, siempre hay esperanza, y nunca, nunca están solas.